tenemos un socio en Redby que va pasando por etapas, Martín, ¿no? Que va pasando por etapas de su vida y se va enamorando de cosas. Y en esos momentos que se va enamorando de cosas, Redby va tomando, o sea, les aseguro que es posta, Redby va tomando eso y lo va llevando. Así que esta es la era de Formance. Estos meses. Es más chiquito, entonces no hay tanto... Es chiquito. Scala ya pasó de moda. Es Rust ahora. Fue un momento muy, muy complicado en mi vida. Pero posta, ¿eh? O sea, hay cosas que... De hecho, cuando empezó a hablar Maxi, me empecé a cagar de risa porque... Vení, sentate ahí. No me voy a sentar. Bueno, ¿qué te parece? Porque parecía que iba... O sea, tenía la pinta de lo que iba a empezar diciendo yo, ¿no? Mi abuelo tenía una frase que decía algo del estilo: un hombre es tan bueno como sus herramientas, las herramientas que usa. Mentira, mi abuelo nunca dijo eso. De hecho, mi abuelo decía algo del estilo: el trabajo envilece al hombre. Pero es una frase de una canción. Y nos suena mucho con nosotros programadores porque nos enamoramos de cosas, ¿no? Yo personalmente me enamoro, o sea, no es que me enamoro. Una vez que aprendes a usar algo, el cerebro te recompensa con dopamina cuando seguís el camino ese de aplicar una solución basada en algo que ya conoces, ¿no? Entonces, a mí me pasa bastante, y me imagino que a todos como desarrolladores nos pasa, que una vez que interiorizamos algo, queremos aplicarlo en todos lados. La industria le puso un nombre a eso, se llama el antipatrón del martillo de oro, como con una connotación negativa. Y de hecho, cuando tenemos que realmente martillar algo, porque todo se parece a un clavo, pero sin embargo no es un clavo, es claro, ¿no? La connotación negativa. Pero acá voy a hablar de algo que estaría bueno que nosotros que nos encargamos de hacer soluciones para la industria financiera, que es básicamente mover plata de un lado a otro, pensemos que quizás en vez de la próxima vez que hagamos una tabla que tiene origen, destino, monto, quizás hay cosas más específicas que son sencillas de usar, que nos mantienen en lo que yo llamo el mundo de las ideas, es evitar cualquier complejidad del mundo exterior y nos dan una solución orden de magnitud más sencilla, más rápida de lo que estamos haciendo. Que finalmente, o sea, para parafrasear la frase esa reconocida de todo programa en C es una implementación lenta y llena de bugs de una implementación de lista sobre Lisp, todo flujo de guita es una implementación hecha a mano, es una implementación de un ledger, de una metáfora sobre la cual la civilización entera se construyó. O sea, hoy día nos movemos de la forma que nos movemos porque alguien hace miles de años, en el lejano Egipto, empezó a registrar los movimientos en una tabla de doble entrada. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto con la idea de que ojalá la próxima vez que nos toque modelar algún tipo de flujo de guita, pensemos que quizás hay herramientas que son piolas, esta concreta está muy buena. Cuando me tocó modelar esto, y empecé a basar en herramientas, cuando una vez Ezequiel creo que dijo, hablando con un francés, le pasaron: che, ¿viste esto? Probablemente no dijo che el francés, pero me lo pasó y se me abrieron los ojos, ¿no? Porque era algo extremadamente sencillo que resolvía un montón de problemas de los que estamos acostumbrados a atacar. Entonces, bueno, todos saben lo que es ¿Alguno hizo contabilidad una vez en su vida? No me vas a contar. Pero bueno, la idea, no tenía pensado contarlo, pero la idea del libro contable es registrar asientos contables, que son movimientos entre cuentas, ¿no? Donde la suma de lo que está en la izquierda en el debe y la resta de lo que está en el debe con lo que está en el haber, tiene que dar 0. Y eso tiene un montón de propiedades a las cuales no voy a meter, pero que son extremadamente útiles cuando vos querés representar movimiento de dinero y evitar tener al final del día algo que no te cierre.
Bueno, ¿qué vamos a charlar? Bueno, un ledger es un libro mayor que actúa como un registro de movimientos entre cuentas. Las cuentas son esencialmente un contenedor de saldos, de monedas, dólares, pesos o lo que se nos cante poner ahí, puntos del sistema de loyalty. Y las transacciones son la abstracción que registra movimientos entre esas cuentas. Todo lo que vamos a ver son cuentas, ¿no? O sea, y está el mito del mundo que se va moviendo a través del espacio sobre tortugas, ¿no? Hay una frase que es, ¿qué está acá abajo de las tortugas? No, más tortugas. ¿Qué hay abajo de las cuentas? Más cuentas. Bueno, ¿qué es el ledger? Es un contenedor de cuentas que registra movimientos entre esas transacciones. ¿Qué formas te permite guardar en las cuentas metadatos? O sea, poder registrar, suponete que vos estás registrando una cuenta, una caja de ahorro de una persona, bueno, todos los datos de esa persona, por ejemplo. Volúmenes movidos, cantidades movidas a través de la cuenta, en un total de todo lo que pasó, entró y salió de esa cuenta, y el balance actual en todas las monedas. Formance es multimoneda, o sea que puede representar cualquier cosa. Después tenemos ¿cómo mostramos las cuentas? ¿Cómo encontramos una cuenta? Bueno, la idea es usar, no sé si usaron algunas Redis, pero hay una convención en Redis de separar, segmentar los nombres a través con 2 puntos. En Redis es una convención, no significa mucho más que eso. En Formance, esa convención, eso no es una convención, sino que es una forma de separar los nombres y poder queryar por conjuntos de cuentas, poniendo wildcards en posiciones de esa dirección tokenizada. Por ejemplo, podemos usar la convención de usar user para todos los usuarios, con un ID del usuario y la cuenta principal. O user con el ID del usuario y todos los cashbacks que tiene. User con el usuario y todos los pagos y el ID de pago. Básicamente como REST. Es la convención para nombres, pero no es una convención, sino que es una forma soportada por el sistema para poder referenciar conjuntos de cuentas con una query muy eficiente. Normalmente a mí me pareció raro, che, ¿y qué pasa? Si pongo un asterisco acá, en realidad no es poner asterisco, sino que no poner nada. ¿Lo va a hacer eficiente? Lo voy a hacerlo después, porque normalmente las bases de datos funcionan rápido las queries en base de datos funcionan rápido cuando pones un porcentaje al final, con el wildcard está al final. Pero bueno, esto usa un tipo de índice que te permite hacer esto de forma piola. Que quizás el Tucu va a contar cómo es. ¿No? Pero bueno, es Postgres. Entonces, ese tipo de consultas fáciles pueden ser, por ejemplo, dame todas las cuentas del usuario, ¿no? Y nosotros podemos representar, en las cuentas del usuario podemos representar cosas como, por ejemplo, los cashbacks, los ahorros, los pagos pendientes, para cosas más. No que se nos cante. Y después tenemos los movimientos, ¿no? Un asiento contable. Un asiento contable registra movimientos para Formance es un monto en una moneda concreta con n fuentes y n destinos, ¿no? Entonces, con eso, nosotros podemos, por ejemplo, representar todos los ejemplos que voy a dar, los voy a dar en el contexto de una wallet, porque es el escenario que ahora estamos atacando en varios clientes, y estaría bueno que todos tengamos en la cabeza de qué manera muy, muy fácil podemos implementar el backend de esas wallets. Entonces, típicamente vamos a transferir cierta cantidad de plata de una billetera a otra, vamos a pagar en un comercio plata y para comprar algo. Puntualmente, en el escenario que nos vamos a mover es el escenario de las billeteras en un circuito cerrado. Y me van a escuchar decir a mí en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces vamos a pensar que todo lo que vamos a modelar está metido acá adentro, juntamente en un ledger, pero en un circuito cerrado que no sale al sistema financiero. Entonces, nos se va a evitar eso, tener que interactuar con terceros, ¿no? Todo lo vamos a poder hacer internamente. Eso se va a modelar de manera muy fácil.
Y después voy a contar cómo se modelan, cómo se diseñan interacciones con el sistema financiero. Entonces, por ejemplo, en el caso de una wallet o un sistema de pagos con cuenta agregadora, vamos a tener que toda la plata que está siendo movida entre los participantes de ese circuito cerrado va a estar guardado en una cuenta de un banco. Y ingresar nuevo dinero a este sistema cerrado implica hacer una transferencia de un banco, una cuenta de un banco, a otra cuenta, la cuenta de la billetera. Virtualmente vamos a estar apuntando a una billetera interna dentro del circuito cerrado. Entonces vamos a contar cosas como, por ejemplo, ¿cómo hacemos para pagarle a un comercio que está dentro? ¿O cómo hacemos para pagarle a un comercio que está afuera? ¿O cómo hacemos para pagar a un comercio que está dentro? De una cuenta que está dentro a una cuenta que está adentro. En el modelo que les estoy planteando, vamos a crear las billeteras. La realidad es que Formas no requiere que crees una cuenta, vos podés apuntar a una cuenta cualquiera y vas a poder transaccionar contra ella, pero la idea nuestra es usar guardar información en esas cuentas para poder identificarlas de manera más piola. Por ejemplo, ponerle un nombre. Formas guarda, te permite asociar a las cuentas y las transacciones, pues en sus movimientos de guita, entre cuentas, un objeto JSON con metadata. Ese objeto JSON se guarda en un registro, en un campo de tipo JSON en la base de datos, y uno puede consultar de manera eficiente contra cualquier campo. Entonces es muy fácil hacer una query que vaya a buscar por el nombre que está en algo que está dentro, si uno lo ve en la base de datos, que de hecho creo que lo voy a ver, ahora lo vamos a ver, está desnormalizado en un objeto JSON, cuando típicamente nosotros guardamos una sola cosa dentro de un registro. Entonces, mediante este endpoint de accounts, barra el address del account, que en este caso es wallets.user1, barra metadata, hacemos un post con un objeto JSON y eso se va a guardar en ese objeto, y después en ese recampo. Y después cuando pedimos, devolveme por favor la cuenta esta, básicamente el get de accounts barra wallets.user1, tipo me va a dar la dirección, los metadatos que yo le puse, y bueno, un par de datos más que hoy día no tienen nada porque todavía no inserté plata. En el Postman están todos estos requerimientos. Vamos a meter plata dentro de una billetera. ¿Qué hacemos? Hacemos una transacción con un movimiento concreto que es solo existe un solo tipo de movimiento, que es el send. Vamos a enviar ARS2, 50.000, de hecho es 5.000. La representación esta es la moneda y la cantidad de decimales. Entonces vamos a estar siempre manejando números enteros. En este caso estos 500.000 son realmente 5.000 pesos que vamos a estar materializando dentro del circuito cerrado a la cuenta de esta persona, wallets.user1. Y para materializarlo vamos a usar una cuenta que es la única cuenta que permite ingresar y sacar plata de nuestro circuito cerrado, que es el mundo exterior, @world. Entonces estamos representando esto, ¿no? Mover plata desde afuera a una billetera interna. Y el resultado de eso es un movimiento que tiene la fuente del Word, el destino, la wallets user1, tal 500.000, amount 500.000, y el asset que se está moviendo es ARS/2. Adicionalmente, yo como convención estoy guardando un tipo de transacción. ¿Por qué? Porque después cuando voy a buscar las transacciones voy a poder fácilmente decir que esto es un cash-in, esto es una extracción, esto es un pago, etc. Y bueno, y acá de hecho nos está mostrando y yo voy a poder consultarlo fácil. Formas soporta múltiples orígenes y múltiples destinos al mismo tiempo. O sea, y cuando uno pone más de un origen, lo que hace es tratar de sacar de la primera cuenta lo que tiene que popular. Si no lo llega a llenar, va a ir a la segunda cuenta,
y si no lo llega a ganar ahí, va a tirar un error porque no hay plata suficiente para materializar esta transacción. Formas permite hacer sobregiros, pero uno tiene que explícitamente especificarlo. Y al no especificarlo nos permite movernos de una manera muy ordenada. Entonces, la realidad es que en nuestro escenario, por lo menos en el escenario sencillo, no vamos a estar haciendo sobregiros. O podemos decir, de los 100 estos, 10 tomalos de esta billetera y el resto tomalos de esta. O el 10% tomalo de esta y el resto de esta, o podés expresar el 10% de esta forma, ¿no? Y esto último, y mostrar de forma anidada, ¿no? Tenés 10% sale de esta cuenta y si no alcanza, tráelo del mundo exterior y el resto, tráelo de esta y de esta. O sea, primero de esta y todo lo que no puedas cubrir con esta, cubrirla con esta otra. Estoy mostrando todos esos ejemplos para que, como tratar de generar algún disparador para que si en algún momento tienen que modelar este tipo de cosas, se le ocurran escenarios, ¿no? De hecho, el sitio de Forman tenía un lugar muy, muy lindo que desapareció y que no lo borraron, incluso, no está accesible ni siquiera en The Wayback Machine, que es el sitio ese para buscar la historia de una página cualquiera, que es cómo modelar un montón de casos, ¿no? O sea, por algún motivo lo sacaron, pero fue creo que uno de los grandes disparadores de que me generaron a mí esta idea de que lo puedo aplicar para un montón de cosas esto. Pasa lo mismo con los destinos. Los destinos podemos transferir porcentajes a una cuenta u otra, y agruparlos y hacer todo ese tipo de cosas. ¿Cómo obtengo el saldo? Bueno, voy a buscar básicamente la cuenta y el tipo me va a dar el balance. Me va a dar el balance y aparte me va a dar los volúmenes. Los volúmenes son cuánta plata, cuánto X se movió a través de esa cuenta. Cuánto entró y cuánto salió. Puedo consultar las transacciones, puedo especificar en la cuenta, o puedo especificar el source, puedo especificar el destino, puedo especificar con restricciones sobre la metadata, sobre la fecha, y eso me va a dar una lista de transacciones paginada, en este caso tenemos la transferencia y el caching previo. ¿Okay? ¿Cómo se guarda esto en la base de datos? De manera muy, muy sencilla. Son 6 tablas. En este caso acá tenemos las 2 cuentas que tengo hoy día. Tengo, bueno, Word, que es todo lo que se transaccionó a través del mundo exterior, y la cuenta del user 1. Acá tienen este array, que es el campo que permite consultar de manera piola a través de una expresión sobre n de estos campos. La metadata, que también está indexada. Y acá están los movimientos, ¿no? Entonces tenemos 2 movimientos, del mundo a user 1 y después los 2 casos son los mismos. Y este es el modelo de datos. Esto quiere decir que esto es un gran valor para mí. O sea, la comprensión del sistema nos exige solamente entender qué está guardando en esas tablas. Una de las cuales es un log de transacciones, y el resto, bueno, tenés las cuentas, la metadata de las cuentas, los movimientos de las transacciones, el detalle de las transacciones y metadata de las transacciones. No hay más. ¿Cómo transferimos entre cuentas internas? Bueno, ya lo vimos. La única diferencia le vamos a poner, en este caso, para la wallet, que esto es una transferencia. Podemos consultar por el tipo de transacción, todas las transferencias, y de hecho podremos estar especificando todas las transferencias de esta cuenta. Eso nos va a devolver de vuelta los postings de eso. ¿Cómo es un cash out? De manera muy sencilla, sacamos plata de tal cuenta al mundo, la quemamos, como se dice en cripto. La idea de los tipos estos
es que vos labures con scripts. Si se fijan acá, todas estas cosas tienen pinta de... está hecha con Postman y pero no tienen pinta de un típico JSON. En realidad es un script que uno manda. Yo hice que el Postman te arme el objeto JSON. En vez de estar inyectándole strings acá y armando dinámicamente estas cosas, tengamos nuestros scripts y usemos variables para parametrizarlos. Eso te permite tener algo que es mucho más robusto que algo que estás generando on the fly para modelar algo más dinámico, ¿no? Entonces uno especifica variables que se envían se definen en una sección previa, después se utilizan las variables y al final envías las variables de alguna manera. Vamos a hacer una extracción de manera un poquito más piola. Vamos a registrar en la metadata de una cuenta cuál es la cuenta para hacer el cash out. El cash out es, tengo plata en mi billetera, quiero sacarla afuera, ¿no? Registramos una cuenta y después, como la variable de salida, vamos a buscar la metadata de la cuenta, cuál es la cuenta de cash out. Y eso lo usamos después como destino, acá. O lo registramos como metadata, por ejemplo. Vamos a hacer un cash out más realista y vamos a salir vamos a ir muy rápido. Vamos a salir del mundo de las ideas. Uno de los problemas que tenía yo con Fineract es que cualquier cosa que quieras hacer implicaba tocar código. Sí. Doy fe. Acá vos te movés solo en el mundo de las ideas. Entonces, en realidad sí tenés que escribir código para hacer algo diferente, pero lo haces en tu código de aplicación. No tenés que estar modificando el código de un tercero. Entonces, vos podés secuestrar un movimiento de dinero real, en este caso creo que es un cash out, que implica interactuar con alguien, por ejemplo, el BIN, para decirle, che, hacer una transferencia de este CB corta U a este CBU de un tercero fuera, de manera segura. ¿Qué implica de manera segura? Bueno, yo no puedo hacer la transferencia en BIN y después sacar la plata. Yo necesito sacar la plata, o bloquearla de alguna manera, hacer la transferencia cada vez que hay una integración con un tercero. Eso es un problema que es un posible evento de falla. Entonces voy a tener que, de alguna manera, contemplar ese problema y tratarlo, y después, si pasó todo bien, registrar el problema. Entonces, tenemos que, lo primero que vamos a hacer es bloquear fondos. Eso implica mover de la wallet del usuario una cuenta específica de transferencia. Vamos a hacer la ejecutar transferencia y para eso vamos a hacer algo con reintentos, todo el código de aplicación robusto que ya hemos aprendido a desarrollar. Y cuando está todo bien, vamos a registrar la salida de fondos. O si falló por algún motivo, si bien rechazó la transacción, vamos a reversar esto para devolver la plata al cliente. La referencia típica a 2001 que hacemos normalmente en las charlas. Y bueno, acá está cómo registramos, ¿no? Es bastante sencillo. Tenemos un movimiento en una cuenta de la transacción. Eso deja bloqueado en una cuenta de transferencia de plata. Y después hacemos todo el laburo con Bind o con quien sea para hacer el movimiento. Y después tomamos toda la plata que está en esa transacción, en ese pago, y lo movemos al mundo exterior, por ejemplo. O hacemos un pago, que es básicamente lo mismo. Registramos un comercio. Registramos un comercio con una cuenta de cash out, o el comercio va a querer sacar la plata de ese circuito cerrado y usarla para comprar comida en un lugar que no sea un comercio más de ese circuito cerrado, quizás, o con un poco de suerte no, y sos Mercado Pago. Vas a mover la plata del mundo exterior a... Vamos a hacer una intro un poquito al pago, es lo último que voy a charlar. Los pagos, ¿cómo funcionan los pagos en la recepción de pagos? Por ejemplo, con tarjeta de crédito. Uno recibe, como comercio, cuando vende, se hace de un cupón. Ese cupón es como
una obligación de pago, seguramente el nombre formal más exacto, de la tarjeta de crédito del banco de un banco hacia mí. Pero en un momento se va a materializar. Ese se va a materializar, va a ocurrir en el momento T más, se dice típicamente T más 1. T es el tiempo entre que de liquidación del cupón. Entonces, a nosotros nos interesa igual tener un registro de eso. ¿Por qué? Porque quizás el comercio va a querer saber todas las transacciones que entraron. ¿Y por qué? Porque quizás aparte esos cupones pueden ser intransables de alguna manera. Entonces, cuando entra un pago, vamos a registrarlo en un cupón, vamos a crear un cupón de ID 125, vamos a meter ese dinero en ese cupón, vamos a ver que entre los saldos que tenemos vamos a agrupar todos los cupones que tenemos por cobrar, de alguna manera, y vamos a poder hacer en algún momento, quizás como proveedores de este circuito cerrado, vamos a poder hacer como hacer las devoluciones, vamos a poder hacer un adelanto. ¿Qué implica un adelanto? Cobrarle al comercio por darle plata antes del momento T más 1. Entonces, en este escenario, íbamos a cobrarle un 10% por adelantarle la plata al comercio, ¿no? Entonces, el 10% del valor del cupón se lo vamos a mandar a una cuenta que es plataforma.adelantos, que es plata que nosotros nos vamos haciendo con nuestro negocio financiero, y el resto se lo vamos a dar al cuenta del comercio. Gracias. ¿Hay preguntas? Todo lo que es el mundo exterior lo maneja vos. Entonces, si tenés un tiempo, o sea, lo que sí vos tenés tiempos. Todas las cosas tienen registro de tiempo. Entonces, vos podrías consultar las cosas que están vencidas, todas las cosas que tienen una fecha previa a la fecha actual o la fecha que vos quieras, y hacer algo con eso. Pero todo ese tipo de cosas son interacciones del mundo exterior. Después de lo que quieras. Tenés que remarla un poco, pero no tanto como tratar de entender a nuestro amigo.